¿Qué? No, Estamos... y se quedó ahí sentado y dije, ¿cómo acabas de ir? Bueno, estamos en vivo y Mel se fue. Qué mal. No hay ¿No nadie. tenés? No, bueno. Avísame. Gracias. Agarran un... Hola. Hoy yo voy a dar el vivo. Ah, se imaginan. Vos vas a dar el vivo. Hoy volvemos a tener Mucha mucha paz. invitación. Ay, gracias. Uy, se revoló. ¿A dónde vas? ¿Qué No, no te haces? tomes la cerveza. Vení. Te amo. Bueno, no me muerdas. ¿Cuánto ruido? Sentada. Ay, qué buen señor. Sos un conejo ahora. ¿Escuchan esos silbidos que es el perro? Eso hace la mañana para despertarnos. Eso Muy todo el fuerte. día. No puedo más. No sé qué. Ya no sé qué quiere. Está aburrido. Oh, te pusiste los pantalones de Fran. Yo los quería usar en la noche. Bueno, te lo puedo dar, no pasa nada. Cuidado con lo que estaba. ¿Dónde está tu pelota? Dije la palabra con P. No tires la guerra de Carla porque... Sí, mal. Se pudre todo. Sí, te va a matar. ¿Por qué siempre le agarra como mucha actividad en el momento del vivo, viste? Bueno, es la segunda vez que participo del vivo. A ver. ¿Por qué estás chupando mi botella? Creo que es por todo distinto. Sí, porque no puede. de... Se estronó contra la pared. Mi hermano. Sí. ¿Dónde la de vamos a jugar? Eso nunca pasa, nunca se paran. No están frente a una pantalla que hacer algo. De igual me gusta toda esta secuencia, todos estos golpes sucediendo fuera de cámara. Como podrías estar inventándolo. ¡No! ¡Agarró el auto! Nos robó de nuevo. Tráeme la cosa esa. Tráemela. No me mires así. Tráeme la pelota. ¿Cómo ser dominatriz? Tráeme la pelota, Wallace. ¿Cómo fallar? Tráeme la fallar? pelota, Wallace. Wallace, tráeme la pelota. ¿Ven? Esa es la voz que funciona. Ah. La agarró, pero no me la va a dar porque... Tiene sus propias reglas. Sí. No es un perro sumiso. Podríamos decir que es todo lo contrario. Nada. Bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy... No te metas. Estoy tratando de ver cómo hacer... Porque esto está en este ángulo, pero necesito que esté acá. Ok. Ah, lo puedo correr así. Muy bien. A ver. ¿Viste? Esto, Carla, te re robamos esta lámpara, es lo máximo. Y me tomó mucho, al menos 2 meses darme cuenta. Yo lo agarraba tipo con un trapo acá porque pensaba que se calentaba. Y después me di cuenta que es esas lámparas que no se calientan. Y me sentí una pelotuda. Encima yo hice la conexión del foco, así que... ¿En serio? Hay algo que Qué no se puede genial. Había hacer. mucho miedo. Para reparaciones, arroba Carla de Tal. Viena. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer la segunda parte de trabajo sexual. Voy a estar contando un poco, no de trabajo sexual, voy a estar haciendo una segunda parte de ser dominatriz. No de trabajo sexual porque acá no nos gusta. ¿Se imaginas? Estamos re en contra. Ah. Pero me llegó una pregunta, o sea, el vivo pasado establecí varias cosas. Esto es más para cerrar unas cosas que vimos en el de ayer, dar tips. Como conté, hay muchas cosas que supuestamente no puedo decir porque no sé si es ilegal decirlo en una plataforma virtual. Si alguien sabe de leyes, Asesorías díganlo en los a- comentarios. Pero sí voy a estar contando cómo funcionan unas cosas, cómo laburo yo, cómo laburo otra gente. Y en el vivo pasado hablé un toque sobre lo que vienen a ser los modelos estructurales a la hora de pensar el trabajo sexual. Y voy a iniciar de nuevo hablando un poco de eso porque alguien nos hizo una pregunta, que es una pregunta que me han hecho mucho en la vida. Arre. ¿Te imaginas?
No sé, ¿qué será? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se puede estar a favor de las trabajadoras sexuales y en contra de la prostitución? No. La persona que preguntó esto, esta es una pregunta que mucha gente se hace, en parte porque hay, históricamente, cuando hablamos de lo que es la genealogía del feminismo occidental, hablamos de, o sea, nuestra concepción del feminismo es una concepción heredada de la genealogía yanqui. Por eso hablamos de primera ola, segunda ola, toda esa construcción. Se habla de protofeminismo, prefeminismo, y después ya primera ola con todo lo que es el sufragismo, segunda ola con lo que van a ser el establecimiento de las ideas en torno a políticas sexuales, van a aparecer personas como Betty Friedan, van a aparecer personas como Kate Millett, y después ya hablamos de tercera ola con la aparición de les feministas y teóricas que se definen como feministas, que pertenecen a lo que se considera como postestructuralismo, en donde van a haber gente como Paul Preciado, Judith Butler, Donna Haraway, entre otras personas. Y la situación es que durante lo que se considera la segunda ola yanquis, otra vez, porque algo importante es que el feminismo no surge en Estados Unidos. ¿Qué? Hay muchísimas corrientes teóricas de muchísimos lugares y hay muchísimas teóricas, pero sí hay una realidad que hay ciertas concepciones heredadas que vienen de Estados Unidos, y una de las que más marcó las construcciones teóricas que vivimos hoy en día acá en la Argentina y en Latinoamérica tienen que ver con lo que se llamaron las guerras del sexo o las guerras del porno en Estados Unidos. Es durante lo que va a ser la segunda ola, que se va a dar entre los años 60 y 80, va a haber, o sea, está dividido en varias partes, pero las guerras del porno van a ser en torno a feministas pro sexo y feministas, vamos a llamarles antisexo, pero por lo general tienen que ver con feministas antiporno. Las feministas antiporno obviamente están también en contra del trabajo sexual. Acá es también donde van a surgir activistas como Alice Sprinkle, y van a surgir grupos como Samois, y Gail Rubin y Pat Califia y otras personas que van a ser, o Kate Millett mismo, grandes defensores, digo defensores porque Pat Califia es un hombre trans, de lo que va a ser las corrientes pro sexo, ¿sí? Muchas de estas concepciones van a terminar definiendo dos posturas muy grandes entre lo que va a ser los movimientos, bueno, pro sexo y los movimientos abolicionistas. Algunas ideas construidas en torno a esto, cuando hablamos de abolicionismo, no hablamos de abolicionismo penal, sino que estamos hablando de abolicionismo de la prostitución. Por lo general, hay dos grandes grupos. Esto terminó siendo una charla sobre trabajo sexual, porque siempre hago lo mismo, digo, no voy a hablar de esto. Es que quiero poder responder en esta pregunta y me la hicieron y me parece importante. ¿Está bien? Hay dos grandes grupos dentro del abolicionismo. Hay muchos, pero hay dos marcados para mí. Está abolicionismo argentino. Está quienes trabajan con personas que estuvieron en situaciones de trata y tráfico. Y hay personas, y también estuvieron con personas que estaban siendo prostituidas. Y hay personas que no trabajan con estos grupos, que nunca tuvieron contacto con trabajadoras sexuales autónomas, que tampoco nunca tuvieron contacto con sobrevivientes de tráfico ni con sobrevivientes de prostitución, y que también tienen posiciones bastante conservadoras con respecto a la sexualidad. Y esto me parece muy importante porque algo que se invisibiliza continuamente de las luchas por la descriminalización del trabajo sexual es que ninguno de nosotros está a favor del tráfico y trata de personas, ni tampoco de la prostitución. O sea, creemos en el trabajo sexual,
creemos que es un trabajo y que debe ser un trabajo pensado como cualquier otro. Entendemos que cuando no pensamos, y algo importante es amar, por ejemplo, en sus pedidos, una de las cosas más importantes que señalan es la opción de trabajos y de salidas laborales para todas las personas que están en situación de prostitución. O sea, que las personas puedan elegir otros trabajos. Lo cual eso también nos lleva a tener muchas conversaciones que tienen que ver con qué pasa con cómo se trata ciertos órganos por sobre otros. Hay personas, y me acuerdo que se armó un escándalo muy importante hace unos años cuando estuvo María Riot en Telefe, creo que fue, o que fue con otras trabajadoras de Amar a hablar, y una de las cosas que dijeron, una dijo, que me parece muy relevante, es: yo prefiero chupar pija que trabajar en un coto. Y la realidad es que con mis estudios yo tendría que trabajar en un coto. Y hay en estos casos, se llama una santificación de la vagina, por ejemplo, y se vive el trabajo elegido, que también nos lleva a la pregunta de: ¿acaso no son todos los trabajos en cierto punto no elegidos? ¿Acaso no es un privilegio elegir tu trabajo? O sea, las personas que terminan teniendo expectativas de vidas bajas, problemas de salubridad, problemas corporales, largas jornadas en donde no tienen tiempo ni para su familia, no suelen llegar a fin de mes y un montón de otras cosas, son quienes trabajan en construcción, por ejemplo, en donde muchísimas veces, al no pensarse que ese sea un trabajo calificado, el cual lo es porque no existe un trabajo no calificado, esas personas terminan poniendo en riesgo su vida y esas personas están también siendo sometidas al capitalismo. Entonces hay como muchísimas cosas que tienen que ser discutidas en nuestras ideas sobre la idea de un trabajo sexual autónomo, ¿sí? Que en parte los resultados que tenemos de países como Nueva Zelanda, Dinamarca y Suecia y Holanda, y varios estados de Canadá, es que la decriminalización del trabajo sexual o la posibilidad de generar sindicatos, o sea, de darles poder a los trabajadores sexuales, hace que se puedan centrar los esfuerzos que normalmente hace el Estado y la policía en lo que realmente se necesita, porque también significa exponer el hecho de que el Estado maneja el tráfico de personas, en el sentido de que la policía maneja la policía maneja el tráfico de personas y es una fuerza represiva del Estado, de la cual no se hace responsable nadie. Y también significa saber, algo que no mucha gente sabe, es que gran parte de las contravenciones y regulaciones para prevenir el tráfico de personas son usadas para detener a trabajadoras sexuales autónomas y no para detener situaciones de tráfico, sino que son un grupo que está en riesgo constante de violencia policial. Y eso tiene que ver con el estigma y tiene que ver con su criminalización. Las trabajadoras sexuales históricamente han sido en Argentina y en muchísimos otros países perseguidas, arrestadas, violentadas por las mismas personas que consumen sus servicios y perseguidas por la policía. Y esto ha caído con muchísima más brutalidad sobre los grupos que ya estaban siendo vulnerados por el Estado, como son las identidades trans. Y todas las feminidades. Pero es común que muchísimos de estos argumentos giren en torno a que el acto de que el capitalismo atraviese una transacción en torno a la sexualidad hace automáticamente que ese trabajo sea un trabajo indigno. Y como esta idea de que el capitalismo es sucio y la sexualidad debería ser algo puro, limpio. Y es como, estamos de acuerdo, el capitalismo es increíblemente sucio, pero no decimos lo mismo de los sexólogos. Y literalmente trabajan con sexualidad. Pero claro, en ese caso son profesionales, están avalados por la academia y no te están tocando los genitales, ¿no? Aunque hay sexólogos que sí lo hacen. Pero bueno, hay como muchísimas concepciones en esto. Uno de los grandes argumentos son que, aunque sea autónomo el trabajo sexual, estamos avalando la reproducción de una opresión.
Cuando en realidad, para que haya una opresión, en estos casos, tenemos que seguir pensando en el trabajo sexual como algo que no es autónomo. Por ejemplo, la decriminalización del trabajo sexual puede llevar a que existan muchos más profesionales que laburen como asistentes sexuales, por ejemplo. Asistentes sexuales son personas que trabajan colaborando y ayudando a quienes, por ejemplo, no tienen movilidad reducida y necesitan ayuda de un profesional para poder tocarse. Ese trabajo no lo va a hacer un médico, no lo va a hacer un enfermero, porque se sigue pensando en la sexualidad como algo sucio y como algo que no es una necesidad básica y que cualquier persona debería tener acceso. Tampoco se lo piensa como una necesidad terapéutica. Se piensa como no se lo piensa como un derecho, no se lo piensa como acceso a tu cuerpo, acceso a tu contención, acceso a contacto. Y tenemos registros de formas en lo que esto puede darse sin opresión y sin violencia, mientras seguimos en la lucha por la erradicación de la violencia sexual y seguimos en la lucha por la erradicación y de la desmantelación del tráfico de personas con fines sexuales y por el fin de los modelos prostituyentes. Es un tema complejo. No iba a ser el vivo que iba a dedicarle a esto. Pero bueno, esa es mi respuesta. Para mí no existe estar a favor del trabajo sexual y en contra de la prostitución, en el sentido de que en la imagen de yo quiero todo bien con las trabajadoras pero quiero abolir la prostitución. Si lo pensás como todo bien con las trabajadoras pero no quiero que exista el tráfico de personas, estás diciendo exactamente lo mismo que yo. Nadie quiere, ninguna persona piola quiere el tráfico de personas, para ningún fin. Y en mi opinión, también podríamos abolir el trabajo ya que estamos. ¿Pero qué esperas? ¿Que Sí. vivir del Estado? Sí, los números me cierran. Lo que hacemos es esto, redistribuimos la riqueza de toda la gente que vive de nuestros impuestos. Bueno, que Wally nos pague a todos. Bueno, entonces, Wally ni siquiera puede abrir la puerta para ir a mear. sí me puede abrir la puerta del baño. Yo pensé que me abrió la puerta. Bueno. No, es que eso empuja con la verdad. nariz y a veces saltan Sí. 2 patas y abre. Sí. No sabe hacer. Bien. Como bien granulla, no me sale la palabra. ¿Granuja? Granuja. Bueno, entonces, ¿queda alguna duda, alguna pregunta con esto? Asumo que están re calladas como siempre que hablo de algo que no sea... Rayo Gama dijo Besuqueo le dijo genie. Pau Simo dice aguante la renta universal. Sí, renta básica universal, gracias. Bueno, mucha gente... Maru Yacabo dice, yo trabajaría de asistente de Wally. ¿Quién no? No entiendo si está sugiriendo pajear a mi perro. Es confuso. Sí. Aclarar. Bueno, lo sí. cual me lleva a otra pregunta que me hicieron que no respondí, es ¿cuáles son los trabajos posibles para... o sea, dentro del trabajo sexual hay 10 millones de cosas, pero dentro de dominatrices hay dominatrices que trabajan como cammers, ahora voy a contar un poco qué es eso, hay dominatrices que trabajan de forma virtual, hay dominatrices que trabajan presencial, hay dominatrices que trabajan por llamada. Un modelo muy común es el camming. El cameo es no sé desde cuándo existe, pero la regla universal es desde que existe el habla existe el porno, desde que existe el internet existe el porno, desde que existen las cámaras existe el video porno, o sea, etc. Perdón, cierro temática a Wally. Maru dice lo que él quiera. Me parece excelente. No, voy a decir algo terrible, no lo voy a decir, pero No, tengo miedo. los perros no pueden consentir. Claro. ¿Ok? Pero para mí la joda siempre Listo, es... se termina como un pero, chao. Pero esto es una joda, esto es una joda, esto es una joda, Esto lo van a recortar. esto es una joda. Ay, che, acabas de retemblar, ¿estás bien o son gases? ¿No te pasa que No, temblas? es un ruido, para mí estaba con gases. Te amo. Esa es la cara de gases. No sé, es que le hizo ruido la panza, no sé si es que tiene hambre, está mal de la panza. Te amamos. Bueno, es que si mueven la cola es porque les gusta, ¿no? ¡Ay, Dios! Un chiste muy malo.
Sí, no, Poli no lo aprueba para nada. ¿Vas a probar eso, mi amor? Tengo mucho que Ay, decir. qué hermosas. Miren esas orejas. Te amo. Está bien, no tenés que aparecer en la cámara. Sí, Me explotó la veía en la cara. sí. Igualmente hay muchas discusiones para tener acerca de el tema de interesantes, o sea, hay postulaciones interesantes con respecto a el consentimiento de los perros, Poli, vení a acostarte. particularmente. Hay un caso muy famoso que se expone muy seguido cuando se habla con respecto a consentimiento interespecie, que es el tema de una piba que se masturbaba poniéndose mantequilla de maní en los pies y dejando que Su perro. sí, su perro le lama los pies. Y muchísimas personas diciendo como, ¿es eso abuso o no? Para cosas interesantes para pensar, ¿no? Odio las aceitunas dice, perdón que entro recién, toda esta charla de la trata es por el último video de Kazu. No sé quién es Kazu. No. Ah, ¿Quién es sí, Kazu? es que hubo mucho revuelo porque Kazu sacó una imagen. ¿Quién es Kazu? Kazu es la de chapeadora. Ah, ya. No sé qué pasó con Kazu. O sea, sé que hubo una imagen que subió haciendo referencia a los papelitos de la calle. Que por cierto, no saquen los papeles de la calle. Muchos de esos papeles... Pero la campaña de la ciudad dice que hay que sacarla. ¿En serio? Creo que hubo unas campañas de Bueno, eso. los papeles de la calle, los papelitos que tienen pibas, muchísimas veces son para servicios de pibas independientes o pibas que trabajan en lugares y muchísimas veces le están sacando trabajo a esas personas que tal vez finalmente lograron tal vez salir de una situación de tener que trabajar tal vez en una esquina y ahora están teniendo la posibilidad de trabajar en un estudio o de trabajar en una habitación con otras pibas. Así que nada, eso. Después está otro tema que ahí vi la tapa, son las discusiones en torno a la cosificación. Y las discusiones sobre cosificación o empoderamiento, que algo que me parece zarpado es, ¿no les parece recosificante definir por otra persona que le están cosificando? Sí. Como yo, persona blanca con estudios, voy a decirte a vos que te están cosificando, no te estás dando cuenta, pero es así. Oli. Mira, están haciendo llorar a Wallace. Oli, bebé. Bueno, vamos a seguir hablando de... Ay, perdón, ahí Odio las aceitunas nos cuenta. El último video es de ella entrando a un prostíbulo y echando a los pibes para ser ella las que le tira plata y champán. Se llama Sí. Bounce, lo subió anoche. Sí, increíble. Sí. La re felicito. Igual nada, esos pibes que echó estaban... o sea, estaban... Nada, o sea... También, sí. O sea, yo re en esa, vení, tirame guita y champán y no, tipo, no tengo que trabajar. Pero yo lo pienso en cualquier cosa. Wally, vení. ¿Puedo seguir haciendo el Vení, vivo? bebé. Estás haciendo mi vida muy complicada. Te amo, pero yo no consiento que me eches las pelotas. Qué fuerte. Te amo, ¿me escuchaste? Ay, me Bueno, pisó. No. está siendo muy difícil esta crianza. Bueno, entonces, temas en torno a ser dominatriz. Nos habíamos quedado un toque hablando del tema de clientes, cuáles son los pros, cuáles son los contras y qué tipos de laburos hay. Perdón, están pasando muchas cosas. Pido perdón. Bueno, una de las cosas que yo dejé colgadas, que estábamos hablando recién, es el tema del cameo. Cuando sos Cammer, básicamente lo que haces es que ingresas a ciertas páginas, una muy famosa es Chaturbate o Chatroulette o ese tipo de... Chatroulette no es paga, pero tipo Chaturbate. Son como Chatroulettes o Megle, pero te ves con muchas personas al mismo tiempo que... O sea, muchas personas te ven a vos. Esas personas no tienen, o sea, vos no les ves. Y por lo general lo que haces es, podés elegir, y esto es lo más importante, hay varios mitos que se construyen en torno a ser dominatriz. Como decíamos antes, en la mayor parte de las veces no te desnudas y no solés tener sexo con tus clientes, ¿sí? Y esta es la razón por la cual es legal en un montón de lugares del mundo. Después está
No lo veas. No lo... Es que es difícil ignorarlo. Yo Es sé. el amor de mi vida. Ya sé. Bueno, Wally, los pedidos no. entonces, Vení. entras en un chat y por lo general hay chats específicos para dominatrices o para todo lo que tiene que ver con BDSM. A veces hay una dominatriz dominando a una persona en cámara y otras veces hace juegos de dominación específicamente con los clientes. El servicio que tiene, o sea, la diferencia que suele tener el Cameo de otros servicios es que está mediado por una página. Cuando está mediado por una página, por lo general lo que la gente hace es entra y paga tokens. Por ejemplo, si vieron Pose, esto es derivado un poco de cómo funcionan o solían funcionar los servicios de peep shows, en donde vos pagabas y te daban moneditas, como en el Sacoa. Vos usás esas monedas, ese dinero ficticio, para pagar. Por lo general está un poco pensado para que también pierdas un poco la conciencia de cuánto estás gastando y que vos pones monedas. Tenés servicios en donde gastás tokens por minuto que pasás con alguien y tenés otros servicios en donde básicamente pagás tokens para que le modele haga algo. Por lo general hablamos de modelos cuando hablamos de cámaras. Que nada, hay de todo y esto nos lleva a otro de los grandes mitos con respecto a ser dominatriz. Esto es algo que me encuentro un montón y es el tema de que hay un tipo de cliente, esto ya lo mencioné ayer, y un tipo de persona. Hay pibes trans haciendo trabajo de dom, hay personas, hay mujeres trans siendo dominatrices, hay entidades no binarias, hay personas gordes, hay personas flaques, hay personas de distintas etnicidades, con distintos recorridos y con distintas habilidades. O sea, hay personas que se especializan en algo en particular, hay personas que hacen parejas, hay personas que hacen hombres cis con cierto tipo de fetiches. Por ejemplo, hay gente que tiene grandes pies y utiliza eso para su beneficio. Hay personas que tienen pies que huelen muy mal y utilizan eso para su beneficio. Hay de todo, o sea, hay posta de todo y eso es también un poco como que lo interesante. Y es también lo que hace que sea tan gracioso el cómo funciona un toque el imaginario, ¿no? Como que pienso que se vio bastante en esta serie que salió, se llama Bonding, que salió en Netflix y que la odio. Podría hacer un vivo defenestrándola, te juro, pondría Pero tendrías que verla entera para eso. Sí. Pero me contaré cómo termina. Qué raro. Bueno. Esta imagen de cómo se tiene que ver a alguien en general para hacer eso, ¿no? Y a mí hay muchas cosas que siempre me causan gracia. Por ejemplo, la gente que dice que quiere dejar todo para ser stripper, por ejemplo. Dice, ¿no? En el sentido de, si no apruebo este examen, ya fue, me hago stripper. Que quienes conocen strippers y han hablado con strippers, saben que ser stripper es muy difícil. O sea, necesitas estar en forma física para poder bancarte. No, se ve fácil, debe serlo también. Para poder bancarte estar en el escenario, para poder laburarlo. Requerís conocimientos del lugar, no cualquier persona te va a contratar. Quiero como un reality que sea de eso, como gente que dice, es fácil ser stripper, y tipo les ponen en el escenario. Bueno, tenés 10, 20 minutos. Pero vi suficientes tipo vi Hustlers. Bueno, sí. Odio las aceitunas, que por cierto cada vez amo más este nombre. Dice, Bonding se acerca mucho más a lo que es el BDSM de 50 Shades. No es tal cual, pero es bastante cercana. Uy, el silencio. Qué duro. A ver, este es mi tema. Yo no llamaría eso BDSM. Ya sé que estoy siendo increíblemente purista y que está mal lo que estoy haciendo. Pero no llamaría BDSM por el simple hecho de que para mí el BDSM para existir es como, para mí decirle eso BDSM es decirle sexo a una violación. Uy, no, bueno, lo dije. durísimo esto. O sea, pienso que es una persona que continuamente tiene prácticas no éticas. Tiene prácticas no éticas no mediadas por el BDSM y no mediadas por la sexualidad. O sea, me parece que ella una narcisista y una abusadora. Sí. O sea, es una persona a la que no le importa nada. Y es un ejemplo perfecto de lo que no es ser una dominatriz. Sí. Primero, porque por lo general
las personas, y esto es otro mito, que trabajan como dominatrices, sabemos que el contacto con nuestros clientes va a ser muchísimo más íntimo y mucho más mediado que tal vez el contacto con otros clientes. Primero, porque la gente que está buscando sus servicios, por lo general lo busca, o sea, una persona que busca, por ejemplo, sentir ciertos dolores o revivir ciertos traumas, está buscando hacer un proceso. Y eso requiere hablar de límites, requiere, muchísimas veces hay gente que lo viene a buscar como una forma de poder llorar. Específicamente en las experiencias, por ejemplo, de Miss Cassandra, las experiencias de Miss Steel o de otras grandes dominatrices conocidas en el mundillo europeo y estadounidense, han comentado muchísimas veces que cuando, más el caso de Miss Cassandra me fascina porque es una flaca que cuenta como en sus memorias que ella es actriz y quería hacer un documental sobre cómo se quería meterse en el mundo de las dominatrices y saber qué era eso. Entonces mintió y consiguió un trabajo como dominatriz, mintiendo. Y a la mitad se dio cuenta de que era lo que quería hacer con su vida y que no quería hacer el documental. Y algo que comenta es lo difícil que le fue aprender todo eso. Y que lo que primero que más le impresionó fue darse cuenta de que, uno, en un universo, cuando ella empezó igual hace mucho tiempo, pero poner hace 15 años, 20 años, pero que muchísimos de los hombres cis heterosexuales que se acercaban a su servicio eran hombres que no estaban pudiendo causar esas prácticas y esos deseos en otros espacios y que no estaban pudiendo muchísimas veces mostrar facetas de su masculinidad o de su personalidad, muchísimas veces por estar increíblemente enfrascadas en un universo en el que vivimos todos, que es patriarcal y que es muy duro con cómo las masculinidades tienen que comportarse. Y algo que para mí, por ejemplo, es continuo, es encontrarme con hombres cis heterosexuales que quieren ser subs, que muchísimas veces se preguntan si es que sufrieron una situación de abuso y no la recuerdan, y que por eso quieren estas cosas, y son enfermes, si hay algo mal con ellos, y son todas experiencias que muchísimas veces vos te encontrás ahí y tenés la posibilidad de hacer algo distinto también, y de muchas veces permitirle a estas personas que exploren eso, para muchísimas veces eventualmente encontrar otra forma de vivirlo, ya sea encontrando a alguien con quien hacer esto, como simplemente vivirlo como alguien vive. O sea, conozco, no es mi caso, pero conozco muchas dominatrices que tienen clientes que tenían una vida y una familia, y su esposa a veces sabía que iba a hacer a recibir esos servicios, porque como muchísimas veces no está atravesado por lo genital, era algo que muchas mujeres cis en matrimonios no estaban dispuestas a hacer o no les interesaba hacer, y le decían a sus esposos que podían tener esas sesiones. Que también me parece una forma como interesante de empezar a entender cómo es que muchísimas veces nuestras necesidades sexuales o eróticas o terapéuticas o emocionales no están solo condensadas en una sola persona, que existen múltiples posibilidades en el universo y arreglos que podemos hacer una vez que rompemos con algunas de las heteronormas. Me dijiste que había una pregunta. Sí. Bueno, Odio las aceitunas dice, Te amamos, ya está. recalcando que 50 Shades es muy lejano a lo real. Luego Palta Mandarina dijo, estos nombres, qué Sí. buenos. Ese documental que decís, ¿cómo se llama? No, este documental no existe porque nunca lo hizo. O sea, eso es lo interesante, nunca hizo el documental, porque, o sea, su idea fue hacerlo, pero eventualmente decidió dejarlo. Participó creo que de otro documental que ahora tal vez no me acuerdo el nombre. Lo subiré a historias si me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Porque hay pocos documentales sobre el BDSM que, para mí, para hacer un buen documental sobre una temática, tenés que estar inmerse en esa temática y entenderla profundamente. Creo que hay un re problema cuando existen estos documentales que son como
exógenos a eso y que terminan diciendo no, cómo funciona, estoy explicando tipo sociología del documental 101, terminan diciéndonos mucho más de la persona que está viendo eso. Por ejemplo, hicieron es un documental animado de relaciones BDSM. Todas las relaciones que agarraron son relaciones súper estereotipadas. Y te das cuenta después cuando investigás a quienes lo filmaron que no tenían nada que ver, que era la primera vez que se encontraban, mismo cuando alguien escribe un artículo de periodismo. Te das cuenta que la persona esa, si vos lo lees y sabes lo del tema, decís, esta persona está más tirada en un carro. Sí. 2 preguntas. Ambas, preguntando cosas, ¿qué opinas? Ok. Odio las aceitunas dice, ¿alguna vez practicaste algo de... Ay, ¿cómo se le dice? Que era DDLG, o sea, Sí. Little Girls es LG, pero DD, ¿qué era? Daddy Dom, Luther. Ok, En general o decimos sus, age play, o sus o derivados, onda dentro de tu rol de dominatriz. Y Sí. después Fiore, dice, háblanos de qué opinas de 50 sombras. Podemos hacer un vivo solamente Puedo hacer un video sobre eso. ¿Podemos hacer un vivo de qué opinas sobre ciertos materiales que representan el BDSM? Sí, obvio, María. Me encanta. Ponemos la compu y mostramos partes. Sí. Trash. Re emocionada. Re vivo. Re para mañana que es sábado, re... Tipo, sí. Bueno, gracias por instarme a hacer contenido trash. ¿Cuál es? Sí, hice muchísimas veces de mommy. Creo que es un rol que específicamente es precioso y deberíamos hablar más de eso. Básicamente esto es dentro de lo que se considera como juegos de edad. En los juegos de edad, básicamente, puedes acompañar a una persona a hacer una regresión, o sea, a comportarse como menor edad de la que tienen. Esto se hace sobre personas mayores de 18 años. Y podés tomar un rol de cuidadores de otra persona. La realidad es que son cosas que me re gustan. Nunca estuve con alguien que use pañales, pero sí me gusta mucho el rol de poder cuidar y acompañar a la otra persona. Y por lo general suelo tener un rol bastante de cuidador en mi forma de ser dominatriz. Que otra vez hay muchas formas. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que está la adoración, la humillación, el dolor, los fetiches, la parte terapéutica, lo relacional y el servicio? Dentro de estas categorías está también lo que tiene que ver con, bueno, tal vez la unión de algunas de estas cosas, que también eso es lo interesante, podemos mezclarlas como queramos, pero esto de entender que dentro de este universo y del universo de las prácticas hay millones de formas de ser. O sea, les doy un ejemplo. Hay una dominatriz que sigo, que no me voy a acordar el nombre porque sigo 12 millones de dominatrices en Instagram, pero que específicamente hace roleplays en donde ella es una diosa. Y hace roleplays de rituales. Y a veces hace roleplays en donde endiosa a otras personas. Específicamente ella es Shibari y hace mucho lo que tiene que ver con el BDSM ritual. El BDSM ritual por lo general tiene que ver con hacer un pasaje a veces de meditación o a veces de juego con otra persona. Puede involucrar cuerdas, puede involucrar velas, puede involucrar agujas, puede involucrar muchísimas prácticas. Pero por lo general son prácticas de reafirmación. Son prácticas, pueden ser bacanales también, o sea, pueden ser prácticas de juerga, pero muchísimas veces está destinado al empoderamiento de la otra persona. Y a través, tal vez, de atravesar muchísimas dudas o preocupaciones que podemos tener acerca de nuestra sexualidad. Sí. Odio las aceitunas, dice, ser caregiver es lo más hermoso que te puede pasar. Amo y banco todo. Sí. Morocho Anarquista dice, pasanos Instagrams de dominatrices, please. Mi tema es muchas de las dominatrices que yo sigo son yankees, entonces me da como la reculpa. Es que son las que me terminan, no sé, hay algo que, hay cosas muy específicas que son difíciles de encontrar. Después les paso. Hay gente muy, muy, muy interesante. Es porque por lo general, a ver, ¿por qué es que hay tantas dominatrices en Estados Unidos? Primero porque Estados Unidos tiene uno de los movimientos de BDSM más grandes del mundo y también porque han tenido espacio. A través de las contravenciones, legislaciones y descriminalizaciones en distintos estados, como en el estado de Nueva York. En Nueva York, por ejemplo, es hasta, no sé cuáles fueron los últimos cambios, pero la última vez que chequeé, no se puede tener sexo, pero sí se pueden tener prácticas eróticas. Y tenés que sacar un certificado. Entonces, ¿cómo funcionan? Existen lo que llaman clubes.
Por lo general, o sea, en general en Estados Unidos existen los clubes de BDSM. Son espacios, por lo general puede ser un boliche, a lo sumo donde se hace ese evento, o un centro cultural o lo que sea donde se hace el evento, versus posta clubes. Los clubes posta suelen ser espacios que funcionan a veces todos los días, o a veces funcionan algunos días para esos eventos y otros días para otros, pero que tienen todo el equipamiento ahí, todas las cosas ahí. De estos hay en todo, hay en Estados Unidos, en casi todos los estados, y hay mucho en Europa también. Estos clubes, por ejemplo, en Seattle hay muchos muy famosos en donde básicamente puedes ir cualquier día de la semana y tienen salones, o mismo lo hacen en oficinas y reacomodan el espacio. O lo hacen mismo lo que solía ser un boliche y reacomodan ese boliche para que sea como tenga habitaciones privadas, o mismo que tenga salones grandes de juego, etc. Y muchísimas veces tienen lo que se considera como maestres o mismo monitores que están controlando que esté todo bien, o mismo que dan clases, o etc. ¿Estás bien? ¿O estás solo con ansiedad? Como yo, está con ansiedad. Sí. Te amo, va a estar todo bien. ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal de la panza? ¿Cuántos besos? Ahí. Te amo, está todo bien. ¿Por qué no vas a comer? Ya terminamos, te juro que ya terminamos y vemos qué pasa. Wally, bebé, vení. Perdón. Bueno, ¿cómo funciona esto con dominatrices? Por lo general hay clubes que solo están destinados a dominatrices, a veces están divididos. Maru dice, momento que River. Sí. Vení. A veces están divididos en tal vez clubes que se dedican a ciertas cosas o que son conocidos por ciertas cosas. Y algo interesante es que también muchísimas veces hay dominatrices que regentan clubes o que trabajan en clubes y que alquilan los espacios a dominatrices que están de viaje o que van en camino. Ok. ¿Ya está? ¿No? ¿Más? ¿Te parece? Me metí la lengua en la boca. Sí, a mí también. Después me hablan de consentimiento, ¿no? Mi perro no entiende. Bueno, sí. Palta Mandarina dice, nada que ver, pero antes oí los aceitunas y dice, mira lo sucio que está ese bicho hermoso. Pero Palta Mandarina dice, nada que ver, pero me defraudó constantemente con libros de relatos eróticos que terminan siendo machirulos que te la resecan. ¿Alguna recomendación de literatura erótica feminista? No. No, te puedo recomendar cómics, pero no literatura. Lamentablemente, toda la literatura erótica interesante que conozco sobre BDSM suele estar en inglés porque viene de Europa o Estados Unidos, y mis gustos son muy específicos. Ok, 50 Shades. Pero esto ya lo dije, pero lo voy a volver a decir porque yo creo que soy la persona que más libros eróticos leyó de Capital Federal. Sí, cuando recién conocí a Mel, a veces pasábamos el tiempo con Mel contándome qué libro había leído la madrugada anterior. Porque tengo mucha ansiedad y me cuesta mucho dormir, y estaba dejando de tomar pastillas para dormir. Ahora ya volví, pero en ese periodo, en los periodos en los que no las tomo, puedo no dormirme hasta las 5 de la mañana a veces. Me agarra mucho insomnio y mucha ansiedad, entonces leo. Y como no puedo leer algo que me haga pensar mucho porque me voy a enroscar, leo porno. ¿No te enrosca más? No, a veces sí me ceba y es un Porque problema. agarras tipo sagas. Sí, agarro sagas muy largas. Hay sagas muy largas porno. El tema es que es difícil porque el mundo de la literatura erótica feminista es otro mundo que el mundo del consumo de porno SM trash, que es mi mundo. El tema también es como que
para mí es difícil porque vos decís, ¿qué es la literatura erótica feminista? Estás buscando relatos queer, podés buscar a Sugar Batch en internet, en Google, se escribe sugar como azúcar en inglés, S-U-G-A-R, espacio B larga U-T-C-H. Amo Sugar Batch, es un gran ejemplo de laburos de BDSM. Ella es no binaria, usa pronombres femeninos y masculinos, creo, o femeninos y neutros, no me acuerdo. Se identifica como daddy, y como dom, y tiene una pareja y es lesbiana y escribe relatos eróticos y está muy bueno, tiene muchos subidos a su página y también tiene mucho material muy piola en su página y lo recomiendo. Creo que traduje algo de ello una vuelta. Bueno, entonces, vamos a hablar un toque, porque nos queda poco tiempo, de cuáles son los pros y cuáles son las contras de ser dominatriz. Hay muchas cosas que no dije y que me quedaron afuera, hoy no estoy teniendo mi mejor día. Pero bueno, pros puede ser una forma, o sea, si te volvés buena en esto, y tenés lo necesario y ya hacías trabajo sexual, es una gran forma de generar dinero. Es un trabajo interesante, por lo general puedes ganar bastante si lo haces bien. O sea, si haces una sesión muy específica, puedes estar haciendo hasta 5.000 pesos en un día. La realidad es que igual, otra vez, los clientes requieren mantenimiento, requieren atención, requieren muchísimas cosas, pero por lo general, si ya tenés un trabajo y tal vez de medio tiempo o estás en un momento entre trabajos o mismo estás sin trabajo y siempre te interesó esto, es una gran opción en el sentido de que puedes hacer buena guita. Sí. Hoy las aceitunas pregunta, ¿qué opinas del replay? Perdón por tantas preguntas. Hay dos comentarios más. Sí. Yoga con Yoga dice, Amores como el nuestro de Charo Márquez, o Marqués, es una novela queer. Fiore dice, Mel, siempre vos sos nuestro mejor día. Gracias, ustedes son el mío. Algo interesante tenía muchas ganas de hacer un video específicamente sobre esto, pero no le llamamos, dentro de lo que se considera como el BDSM queer, se ha llegado a un acuerdo de no decirle, excepto que te excite decirlo así, no le llamamos dentro de lo que somos educadores, rapeplay o juegos de violación, trigger warning, vamos a hablar de esto sin entrar en detalles. No le solemos llamar juegos de violación a los juegos de resistencia. Muchísimas veces se habla de juegos de fuerza y eso es porque es súper importante que ciertas palabras que acarrean ciertas nociones sean separadas del juego. O sea, si a vos te excita decir que querés jugar a eso con una persona, está bueno, pero cuando hablamos de comunicación y hablamos de acuerdos comunes, nos solemos referir a lo que se considera como force play. Como siempre, mi opinión es que es uno de los grandes juegos que hay, entre todos los juegos que hay posibles. Por lo general hablamos de 3 subdivisiones que se consideran en inglés Ravishment, Resistance y Force, que sería fuerza, resistencia y... ¿cómo se traduciría? Me perdí la otra palabra. Ravishment, que es como... ¡Ay, no! ¡Lo activé! ¿Cómo se escribe esa palabra? No importa. ¿Como rubbish tipo basura? No, se escribe como... Rubbish con D, con D Se escribe con B corta. corta. Se escribe R-A, B corta, I, como Rabi de corra. No es Rabi. ¿Cómo te atreves? Es Raba. Es Raba. Es como Raba. Bueno, no importa. Lo puedo traducir de otras formas. Ya lo traduzco. Por lo general existen estas 3 subcategorías, es una gran opción, también es algo que muchísima gente pide, en especial dentro de los servicios, porque tiene un gran poder terapéutico en el sentido de que a veces... Sí, no, es que lo traducen mal. No, pero es que hay otras opciones. Por eso no el se rapto, embelezo, No es ninguna de el esas. éxtasis y el robo. No es ninguna de esas. Sí. Por lo general, las diferencias suelen estar en... Yo lo traduje, lo tengo en un archivo bien traducido. Ok. Porque estoy armando un vivo sobre eso y porque laburo con esto hace mucho también, con el tema de los juegos de fuerza. Están divididos en subcategorías porque hay una diferencia entre jugar a
decir que no. Hacer juegos en donde te resistís y la otra persona te somete, a hacer juegos en donde la otra persona se desespera por vos. Eso es lo que tiene que ver con el ravishment. Sí. Odio las aceitunas dice, yo lo practico varias veces con mi pareja actual, después de hablarlo varias semanas antes, y se volvió una de las cosas que más disfrutamos. Es que puede tener una gran posibilidad, o sea, entendamos también que estamos hablando de todo el tiempo las prácticas sadomasoquistas juegan con muchísimas concepciones externas y miedos y los trae a otro terreno. O sea, un gran miedo para feminidades suele ser el tener una situación en donde no consintamos y alguien se esfuerce sobre nosotros. Entonces, de repente, mismo para quienes atravesamos por ese tipo de situaciones, el tener un espacio en donde tal vez jugar con ese miedo y sacar fortaleza de ese miedo, sabiendo que en este caso en realidad se está dando una situación de empoderamiento en cierto punto, porque vos podés proponerlo y vos tenés la palabra final, puede ser muy interesante. Aunque es súper importante en estos casos tener en cuenta los juegos posteriores de ambas personas, porque en estos casos muchísimas veces no se piensa en los juegos posteriores de quienes están haciendo esto, y puede ser duro, en el sentido de si lo que vos querés es un juego en donde, por ejemplo, termines llorando, hay que también tener en cuenta que a algunas personas eso también les puede generar algún tipo de daño emocional. Está bueno también tenerlo en cuenta. Como esto de, no sé, mismo pienso en sentirte culpable, sentirte mal después porque lastimaste a alguien que querés, cuando tal vez la otra persona la pasó re bien. Entonces, seguimos con los pros. La posibilidad de generar bastante guita es muy buena, es un espacio donde tenés posibilidades para explorar, para crecer, para conectar con otra gente, y tiene una gran posibilidad de empoderamiento también para las personas que lo ejercen como profesión, en el sentido de, a mí me genera muchísima, es una profesión y me genera muchísima placer y bienestar el saber que estoy ayudando a alguien en un proceso y en un camino. Me hace feliz cuando termino y siento que la otra persona se siente cómoda, cuando tengo la posibilidad de charlar, cuando me comentan sus límites, cuando también refuerzo estas ideas de consentimiento que son importantes. Alguien también preguntó, y me olvidé de decir antes, el tema del aftercare. Como esto no está haciendo específicamente tips, sino que estoy ingresándoles al universo, a quienes no saben sobre eso, el tema de los cuidados posteriores puede ser un tema. Por lo general, yo aviso qué tipos de cuidados posteriores tengo la posibilidad de proveer y dialogo con cada persona acerca de qué es lo que quieren hacer. No todo el mundo quiere dar cuidados posteriores, no todos los trabajadores quieren hacerlo y eso está bien. Hay una idea de que el aftercare tiene que ser como mandatario, la realidad es que eso se consensúa. Hay personas que te van a decir, escúchame, a mí una vez que yo termino no quiero tener que abrazarte o ese tipo de cosas, no es mi estilo, no me siento cómodo, te puedo traer algo para tomar, te puedo traer unas galletitas, te puedo bañar si querés, pero... etcétera. Mientras que hay otros que, no sé, yo me he acostado y le he cuchareado a un cliente después de sesionar. Como que cada persona tiene como otras necesidades y otras formas también de trabajar. Yo soy muy intensa, entonces por lo general suelo sentir mucho cariño por la gente con quien trabajo. Y nada, también he muchísimas veces sesionado por trabajo con conocides que me han contratado o amigas que me han contratado y eso también me trae como los sentimientos. Después, otra cosa que quería hablar es algo que me preguntaron, que son tips para clientes. Tendría que hacer un video específico sobre esto, pero unos tips para clientes son muy importantes. Uno es, y esto también va en las contras, va a haber clientes que se quieran aprovechar de vos, hay clientes todo el tiempo que se quieren aprovechar de vos, en el sentido de que quieren recibir, y esto me pasa a mí todo el tiempo, y en especial porque me cuesta mucho poner límites, en especial con mujeres, que quieren recibir la atención de un EDOM, y quieren recibir las prácticas, y todo lo que viene con eso, y no quieren pagar.
Para eso es como súper mega importante que si sos un cliente o una cliente, paga primero. Onda, no, por lo general, la mejor forma de que eso no se vuelva un problema es decir como, bueno, voy a pagar una hora, pago una hora. La pago primero, después tengo una sesión, o mismo discutan esas cosas, porque es el trabajo de la otra persona, aunque lo hagamos con todo el amor del mundo o no, porque nada, también puede ser solo un trabajo, tengan en cuenta que no se espera esto de un médico. O sea, vos no vas al médico y le pedís que te revise de onda. Dale. Y eso es una de las razones también por las cuales decriminalizar es importante, ya sea conceptualmente como legalmente. Bueno, también genera estas situaciones en donde, por ejemplo, muchos de nosotros flexibilizamos porque tal vez a veces entendemos que esas personas tienen dudas o tienen miedos o es la primera vez y después nos terminan cagando. Este es un mensaje a toda la gente que me edita. Nada, es un trabajo, gente. Y esto también el otro día de Leather Archives, que es como una página que se dedica a la... es como... se dedican a la reconstrucción, tienen un museo y se dedican a la reconstrucción de todos los materiales sobre el activismo y la lucha por la despatologización y también por la construcción del movimiento sadomasoquista. Y el otro día subieron algo sobre... En ninguna otra profesión se esperan algunas de las cosas que se esperan de los trabajadores sexuales, en el sentido de es algo que requiere trabajo, que requiere estudios, que requiere actitudes, que requiere tener conocimientos específicos, y muchísimas de estas cosas no se ven que planteadas en otras cosas. Pienso en, no sé, alguien que se dedique al tantra, ¿entendés? Hasta que a ojos de muchísima gente tal vez no se considera lo que se considera ser médico, ¿entendés? Igual es una profesión, es un trabajo, y sin embargo continuamente se menosprecia, en parte también por nuestra mirada occidentalizada y en general cómo tratamos la sexualidad como algo repugnante, de segunda escala, que no necesita conocimientos, que no está calificado, que tiene que darse en una relación heterosexual romántica, que criminaliza a quienes lo necesitan, o quienes lo buscan, o a quienes les gustaría probarlo. O sea, ¿cuántas personas con el miedo de tal vez explorar algo que les genera mucho deseo no les hubiese facilitado el conocerse a sí mismos? Porque si no, también terminamos dependiendo de otra persona para conocernos. Sí o sí, una persona con la que tengamos un vínculo romántico, lo cual también sigue reforzando la idea de que la sexualidad tiene que pasar por otros y tiene que pasar por un vínculo heterosexual o romántico o establecido, lo cual significa que gran parte de nuestra sexualidad va a estar atravesada por las necesidades de otra persona y no siempre van a coincidir, lo cual me lleva a que la solución es el trabajo sexual y la masturbación. Gracias por esta, fue mi charla TED. ¿Nos quedan 2 minutos? Sí. Bueno, los cons que ya mencioné antes, pero lo vuelvo a mencionar, son malos clientes, que requieren mucho trabajo, el estigma y la violencia y las situaciones familiares. Otra vez, esto no fue específicamente tips para trabajadores sexuales que quieran dedicarse a la dominación. Voy a hacer un video sobre eso específico dirigido a mis compadres, pero fue más como una introducción, un toque a este universo. ¿Alguna duda o pregunta antes de que terminemos? Sí, hoy las acepciones dice, ¿tienen data de dónde encontrar más gente que esté en su BDSM? Onda, ¿alguna app o grupo? Tenemos un grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram. Y que también tiene un Discord. Sí. Y ya creo que han hecho 2 llamadas. Sí. Y también dentro de ese grupo también tenemos un canal. Un canal de textos y materiales que ahora está un poco muerto porque estuve con otras obligaciones, pero donde estuve subiendo bocha de material que se llama también BDSM Textos y lo puedes encontrar en Telegram. Pero, si entras a Telegram y pones en la lupita de buscar, vas a encontrar canales y entre esos canales está este.
Sí, y también puedes buscar Ouch BDSM Ouch y estamos BDSM, ahí. Y te va a salir. Y ¿Qué bueno, más? eso. Sí. El 30 de mayo vamos a estar haciendo Sí. un taller de BDSM introductorio a las 6 por Jitsi. Dentro de poco, supongo que mañana ya vamos a estar subiendo las gráficas, así que estén ahí. Va a ser, o sea, vamos a estar pidiendo 500 pesos, pero la realidad es que pues, va a ser a la hora también. O sea, si puedes pagar eso, puedes pagarlo, y si no puedes pagarlo, igual puedes venir. Como siempre, todas nuestras cosas son gratuitas para quienes no pueden pagar. Y les amo mucho. Nos vemos mañana. Adiós.